¿Cómo se le llama eso? Entonces, como técnicamente. ¿Qué? Ah, ¿te cae? Güey. Hola a todos, esto es Sin Comentarios, el programa con los temas y noticias que a todo el mundo interesa y las opiniones que nadie pide. Estoy aquí con, bueno, ya los conocen, Memo, Lalo, los de cajón, no me puedo deshacer de ellos porque aparentemente a algunos de ustedes les gusta verlos, pero tengo un invitado especial, Agustín Yáñez. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Y si algunos de ustedes como que tienen un poquito de cultura general, no como ellos dos, y dicen, Agustín Yáñez, Oye, me te suena calmas. súper agresiva contra... Yo sí leí El filo del agua y yo sí ubico esa avenida. Es una parte de la Minerva. ¿Sí? Entonces Sí, dicen, ¿verdad? ese nombre Sí, como que sale de ahí. me suena. Pues sí, señores, es Agustín Yáñez, nieto, ¿no? El nieto favorito, Así además. Pues no sé si favorito, pero nieto. De los chiqueados. Entonces, traemos aquí a Agustín Yáñez para que nos platiques un poquito de quién era tu abuelo. No nada más así como que pues escritor y intelectual, sino también tuvo el rol que tuvo en el 68, porque él precisamente estaba con el sociópata, no era el sociópata todavía, era el jefe del sociópato, así le decimos a Echeverría aquí. Sí, no, Ese es sociópata. correcto, es correcto. Entonces le tocó, o sea, primero, ¿quién es Agustín Yáñez para los millennials? Bueno, mira, primero que nada, pues digo, lo importante a destacar es que, y esto, o sea, a mí me lo platicaban mucho los amigos de mi abuelo, cuando yo ya, pues era relativamente ya no niño, que iba a ver a los amigos de mi abuelo, me decían, tú tienes que pensar y recordar a tu abuelo siempre como un hombre de letras, un escritor, ¿no? Me dice, tu abuelo, aunque mi abuelo fue político, me dice, por ejemplo, don Francisco Medina Asensio una vez me dijo, tú tienes que entender que la política le cayó a tu abuelo. O sea, él no buscó la política. Aguas. Okay. Aguas. Ay, qué miedo, amigos. Y digo, y si lo piensan, o sea, realmente la política debe de ser algo que caiga en personas que tengan la capacidad y la honorabilidad para hacerlo, ¿no? Ah, o sea, no convertirse en una cuestión, o sea, de oficio, o sea, como tal, ¿no? Y pues él era escritor. Y además de escritor fue maestro. Él fue maestro en muchas instituciones educativas desde que era muy joven. Yo no sé con qué intenciones, pero en la secundaria femenil aquí en Jalisco. Y posteriormente, obviamente, fue maestro en la UNAM. Fue parte del Colegio de México, de la Academia Mexicana de la Lengua, de la Real Academia Española. O sea, él era un intelectual que, por azares de la vida, pues acabó teniendo cargos públicos también. Y él, pues en el fondo, pues siempre fue un hombre que estuvo concentrado en la labor educativa, en la enseñanza y obviamente pues por pasión en las letras, ¿no? O sea, y mi abuelo es considerado el inventor de lo que se conoce como la narrativa moderna mexicana, que viene a ser la literatura mexicana postrevolucionaria. O sea, Los de abajo de Mariano Azuela se considera como la última novela del México prerevolucionario y Al filo del agua se considera como la primera gran novela de la era postrevolucionaria de México, ¿no? Entonces, digo, de hecho, el estilo literario de mi abuelo lo siguieron Fuentes y Carlos Paz, o sea, porque fue el precursor de ese movimiento literario, ¿no? Y mi abuelo también fue muy influenciado, por ejemplo, por Faulkner, o sea, que en Al filo del agua, pues lo recordarás, empieza con un acto preparatorio. O sea, antes de contarte qué pasa en un pueblo perdido de Jalisco. O sea, imagínense la noción de un pueblo del otro lado de la barranca, sin carreteras, que pues para venir a Guadalajara había que agarrar el caballo o el burro o a pata, ¿no? Días y días para atravesar la barranca y llegar a Guadalajara. Y pues vivían aislados. Y quien mandaba era el cura del pueblo, ¿no? Pero antes de contarte, por ejemplo, en El filo del agua... Ajá, como sigue siendo. Bueno, sí. Eso sigue siendo una realidad, pero o sea, esa es precisamente la idea del libro. O sea, el enseñarnos a los mexicanos, o sea, el yugo que se vive con la religión tan fuerte.
¿no? Y antes de empezar a narrar la historia del libro, o sea, tiene un acto preparatorio donde te habla del pueblo. O sea, no hay personajes, te habla del pueblo, cómo es el pueblo. Un pueblo... muy puntual. Ajá, un pueblo callado, o sea, él empieza la novela con la frase pueblo de mujeres enlutadas. Y todavía, si salen a los pueblos de Jalisco, o sea, ves a las señoras, a las viejitas vestidas de luto y viven un luto perpetuo, como modo de vida, ¿no? O sea, obviamente ya en el mundo moderno como que esas cosas, pues es como la yihad y esas cuestiones que en algunas sociedades ya árabes, como que la juventud empezó a decir, ¿qué pasó, no? ¿Qué está pasando? Pero todavía en los viejos es algo que es común ver, ¿no? Y entonces un pueblo, o sea, sin sabor, pueblo cerrado, pueblo callado, donde no se puede ver ni parientes a los ojos porque es pecado y todo eso, pues ya después pues te narran cómo vivían atrapados en ese pueblo, ¿no? Y Al filo del agua, que es considerada su obra maestra, que escribió en 1947, pues lo llevó a mi abuelo, pues ahora sí que por decirlo de alguna manera, a ser reconocido como un escritor trascendente de México. Pero pues mi abuelo escribió más de 30 novelas y de hecho las más reconocidas, además del filo del agua, son las otras dos tierras que se les conocen. Una es las tierras flacas, que son las tierras áridas de Jalisco y de cómo la gente vivía endeudada, los terratenientes y que hasta tener una máquina de coser a principios del siglo XX era una cosa como tener ahora el equipo de computación más sofisticado porque era un medio de subsistencia. Que claramente no tenemos en Sin Comentarios. En pueblos abandonados del mundo, ¿no? Y el otro, curiosamente, es La Tierra Pródiga, que es una historia, cuando mi abuelo era gobernador, mi abuelo fue gobernador de 1953 al 59, y ojo, fue el único gobernador del siglo XX de Jalisco que le sobró lana y se le entregó al siguiente gobernador. ¿Qué? Eso existe. Eso, pero ¿qué capítulo de su novela es? ¿Qué está pasando? No, eso fue real. ¿Le sobró dinero? Ajá. Es que en aquel entonces ¿Y no quién había fue el prostitutas. siguiente? Gil Preciado. Ok. Le entregó dinero a Gil Preciado. ¿Gil Preciado luego Medina fue o cómo? Sí. Pero ojo con eso, o sea, además mi abuelo, o sea, este libro de Las Tierras Pródigas es una novela muy curiosa. A mí, o sea, es la más alegre de las tres tierras, porque a mi abuelo cuando le preguntaban que, pues, ¿por qué Al filo del agua era tan denso? O sea, para leerlo, él decía, bueno, pues es que como escritores tenemos que transmitir el sentimiento, ¿no? De cómo es el lugar a través de cómo escribimos, ¿no? Y obviamente La Tierra Pródiga, pues es una historia sobre el desarrollo de la costa de Jalisco. Entonces, pues es mucho más guapachoso, o sea, más alegre, más prodigioso, marisco, ¿no? Ajá, mariscos, cocos y demás. No había pescado de qué estábamos hablando Guillermo, con la costa hasta que... Gracias, ya lo entendí muy bien. Los mariscos. Y la historia es que cuando mi abuelo era gobernador, un cacique de la costa, todavía no había carretera, lo invita a mi abuelo. Y tenía su pista de aterrizaje ahí en sus tierras, este hombre, en la costa. Y mi abuelo pues lo invita para que conociera las virtudes de todas las playas de Jalisco y para tratar de convencer al gobernador de que abriera una carretera, ¿no? Y mi abuelo, bueno, pues como era muy corporativo, pues se llevó a mi abuela y a mis papás y a sus hermanos y ahí fueron todos de gorra, ¿no? A visitar al señor de la costa, pero se quedó tan impresionado mi abuelo con ese personaje que pues escribió La Tierra Pródiga basándose en ese cacique como el personaje principal, que en la novela es el amarillo. Y el amarillo pues es el cacique más malo de todos y el que está más, o sea, trae actrices de la Ciudad de México para pues tener ahí fiestas y demás. Y dicen al final del día que cuando se publica La Tierra Pródiga, el amarillo de verdad quería matar a mi abuelo porque pues como que lo estaba obvia. Ajá, porque como lo El estaba amarillo de verdad se exponiendo, llamaba ¿no? El Rojo. Descubrió el código, descifró el código. No, pero era amarillo porque tenía los dientes de oro, aparentemente, la historia. Ajá. Wow. Y ya con Flavor Flav.
Ajá, algo así. Con el paso de los años, o sea, el compa pues, se dio cuenta que mi abuelo lo había inmortalizado y pues, se convirtió en el principal promotor de ese libro, ¿no? O sea, porque pues, lo inmortalizaron en la novela, tipo Flavor Flav. Sí, No tiene, Ajá. no tiene un collar con un relojote así, de pura casualidad. Pero de arena, ¿no? A ver, Agustín, entonces, tu abuelo, un escritor muy reconocido, uno de los más importantes en la literatura mexicana, ¿quién fue el que le hizo la daga de convertirlo en político? O sea, ¿quién fue el que dijo ese? ¿Por qué lo lastimaron así? Y Pues- de entrada, ¿era un político como los pensamos ahorita, frágiles, Le analistas? sobró dinero, por supuesto que no, Guillermo. No, yo sé que no es su estilo, pero ¿era así como se ve a los políticos antes? Mira, es que, digo, desafortunadamente, pues, o sea, la historia es una historia del PRI, obviamente, porque en esa época había opción. no había opción, ¿no? Y mi abuelo, pues, no era político. Y siendo él era el líder de los maestros en Jalisco, a principios de los 50, y venía en 1952 Ruiz Cortines como candidato a la presidencia de la República. Pero el Estado era o sea, como siempre es Jalisco, ¿no? Siempre ha sido rebelde, siempre ha sido un lugar pues, que dejó de ser Nueva Galicia por el temor que le daba al centro, ¿no? Lo rebelde que era la banda de acá. Entonces, González Gallo tenía el Estado pues, bastante alterado y Ruiz Cortines dijo, no, pues no quiero que nadie de la gente de González Gallo, que era el gobernador, dé la plática, el discurso de bienvenida cuando llegue como candidato, ¿no? Curiosamente, Luis Echeverría era secretario particular de Ruiz Cortines. Ah, el sociópata. Ajá, y Ruiz Cortines, Echeverría le dice a Ruiz Cortines, al candidato, a Ruiz Cortines, yo tuve un maestro en la UNAM, que ahora es el líder de los maestros en Jalisco, es un hombre apolítico y acaba de publicar hace 5 años una novela que ya lo puso en un nivel relevante en las letras y podría ser una persona buena para hacer eso. Y bueno, pues cuando llega Ruiz Cortines, mi abuelo da el discurso de bienvenido. Así. Y a las semanas, pues le hablaron al DF y le dijeron... Oye, te afiliamos. No. ¿Cómo te pasó a ti? Ajá, exactamente. Ajá, A pegar calcas. una cosa órale. así de, ¿cómo vas, brother? ¿No? Y pues lo llamaron al DF y ni siquiera fue Ruiz Cortines, fue alguien de su gente que le dijo, brother, tú vas a ser el siguiente gobernador de Jalisco. O sea, Y mi abuelo les dijo, no, yo no soy político, sin qué to- barbaridad. Sin tocar baranda, Ah, de sí. profesor a gobernador. Cámara, ¿no? ¿Eso es un verdadero independiente? Ahí está, sí. Ah, existió, pues, en algún momento, ¿no? Es el sueño húmedo de Pedro Kumamoto. De gestión cultural a gobernador. Pero chance Pedro debería escribir novelas y no haikus. Muy bien. No, bueno, pero es más su estilo, hay que ¿Te entender calmas? también eso. ¿Te calmas, por favor? Perdón, ay, bueno. Sí, Ok. pero todas las carreteras, las viejas carreteras de Jalisco las abrió mi abuelo siendo gobernador. De hecho, todavía en la carretera libre de Ciudad Guzmán hay un letrero de los pueblos del sur de Jalisco, agradecen a Agustín Yáñez Ok. que haya hecho Órale. esta carretera. Cámara. Ahora, Sus últimos 3 años de gobierno, una tercera parte del presupuesto del Estado se iba a educación. O sea... Muchísimo. Ajá, y le sobró lana. Órale. Abrió las carreteras y le dedicaba lana a la educación y le sobró lana. ya suena como un personaje como Sí, sí, sí. épico, O sea, sí, la, como reden- real. la redención de la política tapatía es... Que fue la última vez que fue en el 59, ¿no? Entonces, cumple un logro, bueno, suena como récord Guinness, la verdad, como lo planteas. Lo pueden buscar. Sí, y me lo van a imagino que encontrar. en aquel entonces los gobernadores de Jalisco no tenían tanto el hábito de la cocaína. Yo creo que no existía todavía. Tú Fernando Fernanda, güey. ¿Qué te pasa? Yo no dije cuál. ¿Sabes de quién estoy diciendo que es cocainómano? González Gallo, te calles. Ese era el cocainómano. Yo no sé en quién estás Por eso le pensando. decían el gallito, güey. Ah, exactamente. Se ponía muy loco, güey. Antes le decían González Coco. Entonces, termina su periodo como gobernador. Después de eso, ¿qué es lo que sigue? ¿Y cómo es esa trayectoria de dejar de ser gobernador
a formar parte del gobierno del Estado y cómo es su involucramiento con el tema del 68? Porque al final de cuentas está muy ligado a la educación, por lo que nos dices. Está tremendo. Sí, pues mira, después de que mi abuelo es gobernador, se fue a trabajar al siguiente gobierno federal con López Mateos. Es la avenida... Y de la otra. Sí. Puras avenidas están mencionando aquí, ¿verdad? Y de hecho trabajó en la subsecretaría de la presidencia. Y una de las cosas que le gustó mucho a López Mateos, que le pidió a mi abuelo que lo ayudara a implementar, fue el tema de los desayunos escolares. Porque los desayunos escolares empezaron aquí en Jalisco. O sea, y es un tema que luego el gobierno los fue abandonando, pero es súper importante porque hay muchos niños que a lo mejor en su casa no pudieron desayunar bien. ¿Y cómo van a aprender si con la panza vacía, no? Sí, claro. Y se llevó ese programa y duró décadas, o sea, el programa de desayunos escolares en las escuelas públicas, ¿no? Y trabajando con López Mateos, de hecho acompañó a López Mateos en su viaje por Asia, pues era López Paseos, fue el primer presidente gracias al jet de propulsión de chorro que viajó por el mundo. Y hay un libro que es una crónica de viaje que hizo mi abuelo sobre un viaje de López Mateos a Asia. Estoy tomando muchas notas, ¿ves? Sí. Y fungió además como embajador cultural y educativo en foros en Argentina, en Europa, durante el sexenio de López Mateos. Y él pues obviamente siguió pues escribiendo y pues siendo maestro y pues fue él con toda pues lo que era su trabajo cotidiano. Y pues las cosas fueron que acabó siendo secretario de Educación Pública en el siguiente sexenio, que fue el de Díaz Ordaz. Y pues obviamente pues él creó, por ejemplo, siendo secretario de Educación Pública, el programa de telesecundarias, pues que es, o sea, si lo piensan en el siglo XXI, o sea, ahora pues en cualquier lugar que estés, que tengas acceso a internet, pues tienes acceso al conocimiento. Pero en los 60s, si vivías lejísimos, en un lugar apartado, pues había a lo mejor primaria cerca de donde vivías, pero ahí se les acababa el 20, ¿no? Entonces la idea de llevar a través de microondas, o sea, la secundaria a zonas muy alejadas, pues fue, o sea, muy innovador y revolucionario de alguna manera, ¿no? Entonces, y obviamente, pues él siempre trabajó por mejorar la educación y que, pues, o sea, la educación es lo que hace prosperar a cualquier pueblo, ¿no? Claro. Si no hay educación, no hay desarrollo tecnológico, no hay investigación. Y él, pues, siempre trabajó en eso. Más sin embargo, pues le tocó estar en un gobierno que acabó en un tema de soberbia, ¿no? O sea, para Gustavo Díaz Ordaz, la Olimpiada del 68 y que en México hubiera un movimiento estudiantil como preámbulo de la Olimpiada, pues llevó a la triste situación de lo que pasó en Tlatelolco, ¿no? Que estamos a días de los 50 años. Más sin embargo, o sea, hay que entender que eso fue un tema, o sea, como lo manejó el Estado mexicano, o sea, a pesar de que eran estudiantes, se manejó desde una perspectiva de seguridad, gobernación, el regente de la Ciudad de México. Y obviamente mi abuelo se mantuvo al margen hasta cierto punto y eventualmente, o sea, hay mucha documentación al respecto y mucha gente lo comenta de que mi abuelo le presentó su renuncia cuando se puso muy álgida la situación con el movimiento estudiantil del 68 a Díaz Ordaz, ¿no? ¿Y qué contestó Díaz Ordaz? Que esa respuesta también es legendaria. No, pues digo, a mí, por lo menos como me la han platicado, y he leído otras versiones, ahorita les platico las otras versiones, pero a mí como me la han platicado es que llegó mi abuelo en un acuerdo que tenía con él y le entrega la renuncia. Y Gustavo Díaz Ordaz estaba pues escribiendo algo, agarra, lo ve y le dice... con el diablo. Ajá, probablemente, así de que no me voy a morir nunca. No me arreglaste los dientes, me voy a vas matar llevar al gente. infierno. Voltea a la ve y le dice, ¿qué es esto, Yáñez? Y le dice, señor presidente, es mi renuncia. A mí, como me la contaron, es que la vio... Y le dijo, no sé leer. No, y así, o sea, porque dicen que así era Díaz Ordaz, le dijo, Yáñez, no estés chingando y vete a trabajar. Órale. Así, a ese nivel. Otras versiones que he leído, o sea, dicen que incluso hubo amenazas en su contra,
¿no? Eso, pues a mí no me lo habían platicado tan directamente, pero amenazas de que, pues tú no te puedes ir porque, o sea, para él hubiera sido una pérdida, o sea, Drástica. de credibilidad y de Sí, perder a un legitimidad académico de esa calaña está... en una situación, o sea, tan complicada como la que tenía el país, ¿no? Entonces, y digo, a mí lo que me comentan después de eso es que realmente mi abuelo muere en el 80, pero que pues eso fue lo que se lo acabó. O sea, el horror para él haber, o sea, pues atestiguado desde esa línea. Sin ¿no? poder hacer nada. Sin poder hacer nada. Wow. Y eso dicen que fue lo que pues, lo llevó eventualmente a su declive y a su muerte. Porque pues obviamente yo me imagino que se sintió pues, impotente ante una situación tan grave, ¿no? Por supuesto que no solo el tema del compromiso con los derechos humanos, sino una persona tan allegada a la educación y que tal vez seguramente en esa rebeldía estudiantil veía muchos valores importantes asociados al crear una cultura de conocimiento y de autonomía distintos, ¿no? Qué drástico. Qué drástico. Después de su cargo... Está dura la anécdota. Sí, la verdad está fuerte. Sí. Después de su cargo como secretario de Educación Pública, ¿siguió en la política o ya ahí se pudo deslindar? Pues al final, de ya su último puesto que tuvo después y que me tocó a mí vivirlo, como siendo yo niño, fue el director de la creación de los libros de texto gratuito, del fondo que creaba los libros de texto gratuito. Entonces a mí de niño me llevaba ahí, me acuerdo de las máquinas donde hacían los libros, pero los libros que eran de un papel así súper ecológico, así que si lo veías feo se rompía y los pegaban con un hule. O sea, libros pues, que obviamente ustedes ya no les tocaron, muy locos libros, ¿no? Pero pues él, o sea, siguió escribiendo, de hecho, hasta el fin de su vida. Y hay, o sea, para que dimensionen quién fue él, y hay videos en YouTube al respecto, en una cumbre de escritores latinoamericana que fue en el Foro Siqueiros en 1973, le hicieron una pregunta a mi abuelo, que él, fíjense, 1973, ¿qué él le recomendaría a los jóvenes? Y él dijo, pues miren, yo a los jóvenes les puedo hacer 2 recomendaciones. La primera, que vivan intensamente, ¿no? O sea, digo, en 1973, que un brother que ha estado en esos puestos le transmite eso a los jóvenes, pues yo digo que ya es así como, wow, ok, ¿no? Muy de avanzada. Y la segunda recomendación, dice, es que se genere un oficio. Un oficio, dice, se puede crear con lecturas variadas y copiosas, ¿no? O sea, más allá de la educación formal, él impulsaba a la gente, pues, que aprendiera a hacer algo, ¿no? Y que lo aprendiera a hacer a través de la lectura. Digo, ahora tenemos mucho más medios en el entorno actual, ¿no? Pero pues puedes aprender a hacer lo que quieras. La información ahí está, nada más es buscar la información. O sea, yo hasta aprendo mecánica de cuando tengo que hacerle algo a mi carro, ¿no? Veo videos de YouTube a ver cómo le hacen. Hay una buenísima, se llama Uber, en cuanto se compra tu carro. El maldito privilegio. Hay gente que tiene que arreglar su carro, Fernanda. Tú ni sabes arreglar un carro, cállate. Nada más los atoras en cables de electricidad. Cállate, no me recuerdo. Pero así puedes hacer cualquier cosa, o sea, puedes aprender y puedes, o sea, generarte para ti mismo un oficio. Más allá de la educación formal, que obviamente tiene su valor, que es también un tema que debe de estar en transición, como educamos ahora con tanto cúmulo de información, ¿no? Qué interesante está todo. ¿Sí alguien de todo lo del personaje? Sí, está cañón. Es una locura. ¿Sabes qué? Que estoy tratando de acordarme, en la prepa te dan clases de historia de Jalisco y te lo juro que no logro acordarme que hubiéramos hablado de Agustín Yáñez. Bueno, pues él en su gobierno hizo la Minerva, por ejemplo. La Minerva lleva palabras de mi abuelo y la cara al final es la cara de mi abuela. O sea, él dicen que siempre tenía una escultura de la Minerva en su escritorio, porque es la diosa de la sabiduría. La cara de la Minerva es la cara de tu abuela. Ajá, de mi abuela Olivia. Cámara. Tenía la cabeza muy Mira, hasta grande. se me cayó el spinner. Pues dicen que a mi abuela no le gustó cómo quedó, pero Se me cayó el spinner. fue la base. Fue una buena intención. Órale. Fue una buena Esperemos que el intención. faro no la cambie. Ahora, lo que es Póngale la cara de De mi Lemus. esposa. Por la de él. Por la de él.
Que le pongan mi cara a la Minerva. Ay, el Alfaro, pero le va a quedar grande. Que se la ajusten. Si tenemos la misma silueta, ¿por qué no le va a quedar la cara? Ahora, algo a mí que, o sea, porque Agustín Yáñez puede leer un libro, o sea, a nuestra edad, pero tenía como este espíritu de niños, ¿no? Ya hemos hablado tú y yo mucho de este libro de Flor de Juegos Antiguos, que es un libro que yo recomendaría mucho para, pues, o sea, si me dijeron, ¿por dónde vas a empezar con Agustín Yáñez? Nunca has abierto un libro de él, ese sería mi libro por default de todo el mundo, y sobre todo si planeas tener hijos o eres un niño atrapado en el cuerpo de un adulto, es para mí default en las bibliotecas. ¿Tú qué lectura recomendarías para todos los que nunca se han Uy, sí, aventurado? digo, y por eso lo hemos platicado tanto. Digo, la verdad es que el libro de Flor de Juegos Antiguos se llama así porque es, o sea, la historia de cuando mi abuelo era niño y de los juegos que jugaban. Obviamente no había televisiones, no, ni iPads, ni cosas así. Entonces, a los niños había que entretenerlos de alguna manera, ¿no? Entonces, pues son todos los juegos que todavía yo creo a ustedes les tocó jugar, algunos de ellos cuando éramos niños, pero obviamente en esa época era mucho más, ¿no? Y es muy lindo el libro porque él lo narra desde su perspectiva personal. O sea, él es el niño travieso, ¿no? Que siempre se le escapaba la mamá, o que ya lo había regañado las monjas o el cura, o sea, N cantidad de situaciones. Entonces, para los niños es muy lindo porque obviamente se identifican. Yo a mis hijas se los leo y fascinan porque pues o sea, la sola idea de pensar que era su bisabuelo, o sea, de chiquito como ellas, haciendo travesuras. Hay una anécdota de que en la iglesia estaba una vez que los llevaron a todos los niños y él veía a una niña que traía un vestido como de terciopelo y decía, qué bonita está esa tela, y no se aguantó y le tocó el vestido y uy, cómo le fue, ¿no? O sea, ese tipo de cosas así muy inocentes, muy de niños, pero, y obviamente vienen, o sea, la narración de todos los cuentos antiguos, ¿no? Entonces es muy, muy lindo. Y hay otro también que habla de su juventud, o sea, y se llama Por Tierras de Nueva Galicia. Es un librito chiquito, muy mono, y lo que sucede en ese libro es que es cuando él era adolescente, que se iba a las fiestas de los pueblos de Jalisco. Entonces narra, o sea, sobre muchísimas fiestas tradicionales, que muchas de ellas todavía existen, o algunas ya no a ese nivel, pero todo el folclore de las fiestas de los pueblos de Jalisco, y pues obviamente como adolescente, ¿no? Entonces que llegaba el tío malilla y que, a ver, tómense un tequila, ellos de 15, 16 años, y o sea, todo lo que involucraba, pues, ser un adolescente en el México de la segunda década del siglo XX, ¿no? O sea, es también muy interesante. Y bueno, y obviamente las tres tierras, Al Filo del Agua, Tierras Flacas y Tierra Pródiga, pues dan una visión, pues, muy real de la historia de Jalisco y el México. O sea, Al Filo del Agua se llama así porque es un dicho campesino que dicen cuando está a punto de llover estamos al filo del agua. Y aquí la referencia es que pues, la historia cuando se está contando es justo antes de que estalle la revolución. Porque al estallar la revolución, obviamente, pues, los revolucionarios abrieron caminos por todos lados para pues, poder hacer sus cuestiones revolucionarias. Entonces, la vida aislada del pueblo termina. Entonces, como un parteaguas ese punto, ¿no? Órale. Tiene otro libro que se llama Ojerosa y Pintada, que, o sea, fíjense el nombre, Ojerosa y Pintada, que es la historia contada desde Fernando cuando empeda, ¿no? pues cada quien sabrá cómo le va. Pero es contado desde dentro de un taxi en la Ciudad de México. O sea, o sea, la narración es en torno al viaje de un taxista por la Ciudad de México. No es la canción de Arjona, señores. Agustín, y además de libros directamente de tu abuelo, ¿alguna biografía que nos recomiendes o algo, un documento de corte histórico?
¿O esperamos a que tú saques la tuya? No, pues de hecho tengo página de mi abuelo, es Agustín Llanes, sin tilde la N, porque el internet está en inglés, ¿no? agustinllanes.com. ¡Malditos! Ahí pues tengo, o sea, referencias, hay textos de mi abuelo, hay fotografías, o sea, y hay fotografías incluso de principios del siglo con sus abuelos y con sus padres y demás. agustinllanes.com. Aquí vamos a poner. agustinllanes.com. Sí. Va a salir en algún Y en la lugar. descripción también va a Y también estar. va a salir en vertical, así, miren. No sé qué tan ¿Se de puede? buenas la tengas ahorita que. Pero vamos a compartirles, porque ahorita Álvaro hace como 10 minutos nos cortó. Vamos a compartirles el sitio para que lo visiten y también las redes de Agustín, de él, obviamente no del abuelo, para que puedan preguntarle más cosas y si leen como los libros o se enteraron más de este personaje a través de esta entrevista, pues que lleguen y le comenten y le platiquen, o sea, Claro, qué tal les encantado fue, de la porque vida. le gusta mucho Entérense. hablar y es bien interesante hablar. Entérense con- del gobernador de Jalisco al que le sobró dinero. Yo sigo. Güey, yo sigo. Quieres ir a alterar así su monumento. Ha habido muchos gobernadores a los que les ha sobrado cemento, ¿no? O sea, porque la capacidad de inhalar tiene su... Bueno, en fin. Amigos, esto fue Sin muchísimas Comentarios gracias. con Agustín Yáñez. Muchas gracias. Muchas gracias por habernos visto. Y ya saben, síganos en redes, suscríbanse al canal, donen dinero y esas cosas que hace uno para estar en internet. Ah, y mañana, porque esto sale ¿Este sale el viernes. Ok, mañana, show de comedia, 1 de septiembre, show de comedia en Mantis Bar. Comedy Club. Con Mantis, Vamos a poner la dirección Mantis aquí. Comedy Club. Guillermo Vega, Lalo Flores, Picha Arellano, Lumara la bióloga. Mucha comedia y chistes de penes, amigos. Y la fiesta de aniversario de Sin Comentarios. Y creo que tú vas a andar ahí, ¿verdad? Sí, Agustín? seguro. Echando la fiesta, entonces también pueden acercarse a hablar con él. Vamos a hacer chistes de Agustín Yáñez. Gracias a Carla que me dio mi spinner, muchachos. Yo estoy muy Finalmente es la contento. primera vez que estuviste Yo quieto estoy- toda la Yo sesión. estoy muy contento. Es que no Bien me viste. logrado. Bien Es que no logrado. me viste acá abajo, güey. Está- Oye, no empieces con tus vulgaridades. ¿Eh? Aquí empiece la nosotros loca nos vemos, se vulgaridad, acabó chao. esto. Sí, Adiós, ya. amigos, adiós. Ay, amigos, qué contento estoy con esto, ¿eh? Todo el tiempo soñé con uno y nunca quise. ¿Por qué no? Porque me dijeron que eran peligrosos, que eran del diablo. Que ¿Qué? Hay niños a los que se les quedaban los dedos atorados adentro de los espines. Y tú dijiste, si le puede pasar a un niño, me va a pasar a mí. Voy a consumir algo que puede poner en riesgo las falanges de un menor de edad. Ah, pues ¿usas tijeras? Sí. Entonces, ¿usa engrapador en tu No, oficina? Muy malo para las tijeras. Soy muy malo para las tijeras. Además, ahí es un López Obrador.